Vamos a Cabranes. El Castillete de Vegapallía es el icono del pasado minero de este concejo. Una mina de montaña que llegó a contar con 128 trabajadores y todas las equipaciones en sus mejores momentos. Después de su cierre en el año 1969, el conjunto quedó abandonado y solo perduró el Castillete, que se rehabilitó entre 2008 y 2011. El Castillete de Vegapallía es el último remanente de la que fue una gran actividad industrial en una mina de montaña que arrancó en el año 1907 con la empresa Antracitas de Viñón. Con el arrendamiento en los 50, una empresa de Avilés y dotada de multitud de servicios, la explotación vivió un crecimiento exponencial, pasando de 18 a 95 trabajadores en 4 años y alcanzando su máximo de 128 en 1960. Una estructura pues progresivamente muy amplia, ¿no? de mina de montaña. La mercancía que se sacaba hasta los cargaderos, que luego se llevaban a la Espuncia en Villaviciosa, en la zona de servicios del Gaitero, y también al puerto del Puntal, para dar abastecimiento a empresas de electricidad. Fue clave porque generó multitud de empleo directo e indirecto y porque gracias a ello había mucho ambiente en toda la zona. En el concejo teníamos, por ejemplo, llegamos a contabilizar hasta 42 bares, la mayor parte de ellos bares tienda. Yo me acuerdo de ver a los mineros llegar, al bar de mis abuelos, todavía incluso con alquitrán en los ojos. Pero la inviabilidad económica del proyecto ocasionó en 1969 el cierre de una empresa que ya solo contaba con 28 trabajadores, un declive industrial que tuvo repercusión en el nivel poblacional, con la pérdida en esa década de más de 700 habitantes. Tras años de abandono, el Castillete, que cumplía la función habitual de las minas y estaba situado sobre el pozo, fue la única construcción que perduró de todas las que se crearon. Tras su restauración entre 2008 y 2011, ahora cumple una triple función. Tuvo, no exactamente tal cual estaba, porque tenía una forma, un poco especial, la escala de subida, en inclinación, turístico, de reclamo, de observatorio de aves y de homenaje y recuerdo a lo que aquí hubo, que fue una actividad muy febril en aquellos años, muy febril y muy potente. Y también incluso este Castillete es muy recurrente para parejas de novios recién casados que vienen aquí a hacerse fotos. Símbolo del pasado minero y el mejor homenaje para todos los que por allí pasaron, el Castillete de Vegapallía es todo un icono del concejo cabraniego.